Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Yo soy César Camaño y conmigo vamos a tener una serie de encuentros para hablar sobre democracia. Vivimos en democracia, hace ya más de 36 años que nuestro país está en democracia y es importante saber, conocer un poquito sobre qué es la democracia y por qué muchísimos teóricos, muchísimos intelectuales, yo diría que la mayoría, sostenemos que la democracia es el mejor régimen político de todos. ¿Por qué es el mejor régimen político de todos? Porque es el único régimen que es perfectible, ¿no? Y a partir de esa perfectibilidad que tiene este régimen, lo hace sencillamente el régimen más apto para que podamos vivir en libertad y poder desarrollarnos como sociedad. En esta serie de encuentros, la idea primero es hablar sobre los orígenes de la democracia y su evolución en el tiempo, para después hablar ya de la democracia como régimen político y sobre todo como régimen político en la actualidad, viendo los diferentes casos o manifestaciones de ese régimen político que se da a nivel global. En este aspecto, nosotros lo que vamos a tratar de hacer primero, en este encuentro, es hablar de la democracia como participación del pueblo en la toma de decisiones. Si nosotros vamos etimológicamente al origen de la palabra democracia, nos encontramos que es demos, pueblo, cracia viene de kratos, de gobierno, lo que sería la democracia como gobierno del pueblo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo gobierna el pueblo? ¿Para qué gobierna el pueblo? ¿Y por qué gobierna el pueblo? Es lo que vamos a tratar de ver ahora un poquito a partir de esto que yo les estoy comentando sobre la toma de decisiones o la participación en la toma de decisiones del pueblo. En este aspecto vamos a hacer esta demostración pensando en lo que es la democracia. La democracia, como dijimos recién, es la participación del pueblo en la toma de decisiones. En este aspecto, en este sentido, nosotros vamos a ver que la democracia como gobierno del pueblo. Y acá fíjense que yo menciono a Clístenes. ¿Quién es Clístenes? O quién fue, mejor dicho, Clístenes. En la antigua Grecia, mejor dicho, en Atenas, en la región del Ática, y nosotros vamos a la historia, vemos que Grecia estaba dividida en polis. Polis era el lugar donde desarrollaban la vida los ciudadanos atenienses, tanto los hombres libres como los esclavos. Recuerden que la antigüedad estaba basada en la esclavitud y que la mayoría de la población eran esclavos, ¿no? Con lo cual, la ciudadanía libre era minoría en ese aspecto. Y en Atenas, en la región del Ática, hubo una serie de reformistas que trataron de ir mejorando la vida en sociedad. En este aspecto tenemos primero a Dracón, que fue el que elabora la segunda codificación de leyes escritas, las famosas leyes draconianas, por lo duro, ¿no? O sea, una ley draconiana significa una ley que su castigo es demasiado duro respecto al delito que uno cometió. Los ciudadanos atenienses reclamaban saber qué se podía hacer y qué no se podía hacer. ¿Qué es lo que hace Dracón? Bueno, establece una serie de actos que no se pueden hacer. O sea, una serie de actos que son considerados delitos. ¿Cuál es la pena para aquel que comete ese delito? ¿Cuál era la pena para aquel que cometía ese delito? La pena de muerte. Ya se trate de robar una gallina, de una violación, de un asesinato, de lo que fuere, uno cometió un delito, uno cometió una acción que estaba dentro del listado de acciones que no se podían cometer dentro de la sociedad, la sanción era la pena de muerte. Una sanción muy dura, ¿no? Pero bueno, por eso a las leyes que tienen un castigo muy duro respecto al delito que uno cometió, se le dice leyes draconianas.
El segundo reformista sería Solón. Solón lo que hace es que dividir al Ática en 5 grandes grupos o clases sociales según la renta anual que tuviera el jefe de la familia. Después de Solón viene Clístenes. Y Clístenes es considerado como el padre de la democracia antigua. ¿Qué es lo que hace Clístenes? Divide a la región del Ática en 100 barrios, podríamos decirle, para poner un término actual, moderno, o demos. Esos demos lo que hacían era confluir a determinados tipos de familias más allá de su origen social o de su renta. Cada demos enviaba a la asamblea 5 representantes, a la asamblea de los 500. La asamblea de los 500 era la que resolvía cuáles eran las medidas a seguir por el gobierno, por Atenas, ¿no? Esa fue la primer tipo de democracia, esa fue la democracia ateniense. Tengamos en cuenta algo que lo que yo dije al comienzo. La mayoría del pueblo en la antigüedad era esclavo, con lo cual no es que estamos hablando del 100% de la ciudadanía o del 100% de los habitantes, mejor dicho, que, valga la redundancia, habitaban la región del Ática, sino que estamos hablando de un porcentaje muy inferior, que no llegaba, podríamos decir, ni al 30%. Y pensemos que si la mujer era considerada como alguien de un segundo orden al lado del hombre libre, ¿no? Así reducimos aún más la cantidad de ciudadanos con derecho a participar en la toma de decisiones. Así todo, Clístenes logra que no sea una minoría la que gobierna, sino que todos los hombres, todos los ciudadanos libres pudieran participar en la toma de decisiones de la sociedad, no de su polis. A partir de esto, fíjense lo que pongo ahí, la democracia antigua es llamada democracia directa. ¿Por qué directa? Porque el pueblo participa directamente en la toma de decisiones. También llamada democracia asambleística, porque lo hace a través de una asamblea, o plebiscitaria. Plebe, acá ya es la palabra, no viene de Grecia, viene del latín, de Roma. Plebe significa pueblo, ¿no? Una democracia en donde el pueblo participa directamente en la toma de decisiones. La democracia directa, como podemos ver, ¿qué es lo que resuelve? El pueblo lo que hace es decidir qué políticas deben llevarse adelante. Una vez que en la asamblea, y obviamente por la ley de la mayoría, esa es una regla fundamental de la democracia. Y no se puede lograr el consenso si todos los individuos no nos podemos poner de acuerdo, por lo menos vamos a hacer lo que decida la mayoría. Esa es la ley, la regla fundante y fundamental de la democracia, la regla de la mayoría. Ningún otro régimen político, ningún otro gobierno se rige por esta regla. Fundamental, eso entiéndanlo bien, fundamental para lo que es la democracia. Volviendo a esto, el pueblo decidía, o decide en una democracia directa, qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué políticas debemos llevar adelante para poder hacer las determinadas cuestiones que hacen a un gobierno? Una vez que se aprueban las políticas a llevar adelante, ¿qué es lo que hace la Asamblea? Elegir a los hombres más idóneos, más adecuados para llevar adelante esas funciones, para llevar adelante esas políticas. Eso sería, a grosso modo, cómo funcionaría o cómo funcionaba una democracia directa. En esta democracia directa, y esto ténganlo presente a partir de algunos autores que van a ir viendo, que van a ver en la cursada, como puede ser Bobbio, Odone, Dahl, el diccionario consultor político de Bobbio Pascuino. Tengan presente esto. En la democracia directa, el delegado, el miembro de la asamblea, tiene un mandato libre. ¿Qué significa tener un mandato libre? Que ese delegado va a actuar según su conciencia, lo que se llama mandato a conciencia.
él va a estar en la asamblea discutiendo, debatiendo con los otros delegados lo que él considera mejor para el bienestar del pueblo, para el bienestar del colectivo. No representa ningún otro interés que el interés del colectivo, el interés del pueblo. Obviamente que va a haber discusiones, va a haber debates y, como dije antes, hasta que las distintas propuestas que se vayan presentando se termine votando y decidiendo cuál es la mejor propuesta. Pero recordemos esto, el mandato del delegado es libre, es según su conciencia, algo fundamental también en lo que nosotros llamamos democracia directa. Por lo tanto, acá como resumen de la democracia directa, vamos encontrando que la democracia directa, ¿dónde la podemos ubicar temporalmente? En Antigua Grecia, en la región del Ática principalmente, y ya en la Edad Media, en algunos cantones, o lugares, o regiones suizos, ¿no? ¿Dónde se produce la democracia directa? En poblaciones pequeñas. Por lo tanto, si nos venimos, mejor dicho, a la actualidad, nos vamos a dar cuenta que es casi menos que imposible desarrollar una democracia directa a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel regional, porque por la cantidad de población, por la gran densidad demográfica que existe. Únicamente se puede llegar a dar una democracia directa en pequeños poblados. Y cuando hablo de pequeños poblados, en pequeños lugares donde no haya más de 100, 200, 500, ¿no?, personas. Podemos hablar de democracia directa, por ejemplo, en un colegio, democracia directa en pequeñas comunidades dentro de una sociedad. Pero a nivel Estado es imposible plantearse hoy, y sobre todo ahora en pleno siglo XXI, el imperio de una democracia directa. Ahora bien, vamos y volvemos de nuevo con la idea de democracia, gobierno del pueblo, pero ya vamos más hacia acá en el tiempo y vamos hacia el siglo XVII, mediados del siglo XVII, la época de las nuevas ideas, la época de la primera revolución industrial. Ya se había producido la gloriosa revolución inglesa en el siglo XVII. Ya estaba en pleno auge la ilustración, el enciclopedismo, esas nuevas ideas que van a influir mucho en las guerras de la independencia en América Latina. Nombres como Montesquieu, Voltaire, Rousseau van a ser fundamentales para el espíritu y las ideas de qué nuevo escenario político e institucional planteaban los revolucionarios de la época de la guerra de la independencia en nuestro continente. Yo menciono a Rousseau porque generalmente cuando hablamos de la democracia de los modernos, de la democracia moderna, se menciona mucho a Rousseau, como antes mencioné a Clístenes. Y acá lo que pongo es que, bueno, en el siglo XVIII, a partir de los cambios que vine mencionando, surgen propuestas de terminar con lo que era el absolutismo monárquico, terminar con lo que era un poder concentrado en una sola mano, en un ser absoluto, para que ese gobierno pase a manos del pueblo, como puse ahí en esta filmina, como diría el señor presidente, ¿no?, de la nación. Y que este gobierno puesto en manos del pueblo garantice ¿qué cosa? Las libertades individuales, las libertades de todos los individuos y el bienestar colectivo. En palabras de Rousseau, que garantice la voluntad general, la voluntad de todo el pueblo. Entonces, si antes hablamos de la democracia antigua, vamos a llamar a esta, como dice Bobbio, democracia de los modernos. Y esta democracia de los modernos va a terminar siendo una democracia indirecta o democracia representativa. ¿Por qué indirecta? Porque el pueblo no va a participar directamente en la toma de decisiones, sino que lo va a hacer a través de ¿quién? De sus representantes. Ustedes ven en la Constitución Nacional, la nación argentina adopta la forma representativa, republicana y federal de gobierno. ¿Qué significa la forma representativa? Que también lo dice en el artículo 22 de la Constitución. El pueblo de la nación argentina no gobierna ni delibera, sino que lo hace a través de sus representantes. Esa es una característica de
la democracia indirecta o democracia representativa. El pueblo no gobierna o no toma o no participa directamente en la toma de decisiones, sino que lo hace a través de sus representantes. ¿Y cómo se lleva a cabo? ¿Se acuerdan que dijimos que en la directa el pueblo, el delegado, ¿qué hacía? Decidía las políticas a llevar a cabo y después, una vez que se resolvían las políticas, se elegían quiénes iban a llevar a cabo esas políticas. Acá es a la inversa. El pueblo elige a su representante y los representantes van y son los que terminan tomando las decisiones, son los que terminan diciendo o decidiendo qué políticas llevar a cabo. El pueblo ahora ya no decide qué políticas llevar a cabo, sino que son sus representantes los que deciden por ello. Eso es algo fundamental que diferencia la democracia indirecta con la democracia directa. En este aspecto, fíjense, diferenciando la democracia indirecta de la directa, que el representante del pueblo ahora ya no tiene un mandato libre, sino lo que tiene es un mandato delegado, un mandato imperativo. ¿Qué significa esto? ¿No? Que ahora el representante no actúa en función de su conciencia, no actúa en función de lo que considera lo mejor para el pueblo, lo mejor para el colectivo, sino que va a actuar en función de los intereses que va a representar, de los intereses de la gente que lo eligió a él como su representante. ¿No? ¿Se entiende esa idea? Es un mandato imperativo, delegado. ¿Delegado por qué? Por ese mandato que le da la gente que confió en ese representante. Ya no es un mandato libre. Eso sí, como diría Bobbio, por ejemplo, cuando habla de sus falsas promesas de la democracia o de las transformaciones que sufrió la democracia de los modernos, los padres de la democracia moderna no pensaban en este tipo de mandato, pensaban en el tipo de mandato libre, porque por la idea de la voluntad general. Hay un único interés, que es el interés del pueblo. La cruda realidad, como diría Bobbio, es que hay varios intereses. Y finalmente, el representante no representa al único interés que es el pueblo, porque ese único interés no existe, sino que representa a determinado interés, que es uno de los tantos intereses que forman parte del colectivo, que forman parte del pueblo. Y cuando hablamos de unos tantos los intereses, pensemos en los intereses empresariales, en los intereses de los diferentes partidos políticos, de las diferentes clases de sectores sociales. Pensemos en todos esos grupos o sectores que constituyen la sociedad, que constituyen el pueblo. Con lo cual no hay un único centro de poder, el pueblo, no hay ningún único voluntad popular, la voluntad general, la voluntad del pueblo, o interés, sino que hay varios centros de poder y hay, por consiguiente, varios intereses. Por lo tanto, los representantes van a representar esos varios intereses y no representar al colectivo. Ya el mandato deja de ser libre para ser un mandato imperativo o delegado. Como síntesis de la democracia indirecta y comparándolo con la directa, siglo XIX, siglo XX es donde se empieza a dar este tipo de democracia, expandiéndose principalmente después de la Segunda Guerra. Se da obviamente porque las poblaciones son numerosas, no es lo mismo que en la antigüedad. Y en la actualidad, yo acá abajo puse que existen mucho más de 100 países, muchísimo más de 100 países que hoy cuentan con democracia. Y tengan en cuenta una cuestión. 1983, cuando asume Raúl Alfonsín en diciembre de 83 la presidencia de nuestro país, había, contando la Argentina, 40 países con democracia. 30 y pico de años después, y ya en pleno siglo XXI, casi la totalidad de los países a nivel mundial están adoptando este tipo de régimen político. Y acá, para finalizar, pongo algo que podríamos hablar de democracia participativa y que está relacionado con lo que se conoce comúnmente como democracia semidirecta. Esto se va a dar a partir de los años 70, sobre todo, la idea de ir perfeccionando y mejorando la participación en la toma de decisiones del pueblo. Es fundamental. Como dijimos antes, la democracia indirecta, ¿qué es lo que hace? Elegimos al representante y el representante después actúa según los intereses que representa. No termina de actuar según la voluntad general o la voluntad del pueblo. Por lo tanto,
se empezó a hablar de instalar ciertos mecanismos de participación directa del pueblo en la toma de decisiones. ¿Esto para qué? Para mejorar la democracia y mejorar la relación que existe entre el pueblo y su gobierno. Acuérdense lo que dije al comienzo, la democracia es el único régimen perfectible. Y esta es una de las cuestiones que tratan de perfeccionar la democracia, ¿no? Todavía falta, porque esto fue algo que surge en la década del 70, sobre todo después se va imponiendo, después de la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, y se tratan de imponer ciertos mecanismos que principalmente serían estos cuatro: plebiscito o referéndum, ¿no? Ante alguna política muy importante que hace a la sociedad, reforma de la Constitución, declaración de guerra o firma de un tratado de paz, una modificación del modelo económico, cuestiones centrales, cruciales para el desarrollo de la sociedad y del Estado. ¿El gobierno qué hace? Llama a una consulta popular. Un plebiscito referéndum sería una consulta popular. Existen dos tipos de consultas, la vinculante y la no vinculante. ¿Cómo es esto? El gobierno llama a que el pueblo vote por sí o por no. ¿Está de acuerdo que el gobierno realice tal acción? No está de acuerdo que el gobierno realice tal acción. ¿Qué es vinculante? Lo que resuelva esa elección es lo que tiene que terminar haciendo el gobierno. Si no es vinculante, por más que en la votación diga no, no hay que hacerlo, el gobierno puede hacerlo. Obviamente políticamente sería muy incorrecto que el pueblo, que el gobierno, más allá que el pueblo haya votado por la negativa, terminara haciendo esa acción. Pero lo puede hacer porque sería una consulta no vinculante, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de consulta vinculante o no vinculante. Esto es el plebiscito o el referéndum. Otro mecanismo de participación directa es la audiencia pública. La audiencia pública, ¿qué significa? ¿No? Una asamblea pequeña, en la ciudad de Buenos Aires se da, en unos casos en donde gente del gobierno, funcionarios, se reúnen con los vecinos y discuten ciertas problemáticas que le pasa a los vecinos. A partir de esa discusión, de ese debate, se llega a un acuerdo y en teoría el gobierno local, ¿qué es lo que hace? Lleva en práctica lo que se resuelve en esa asamblea, en esa audiencia pública. Es recrear en pequeña escala la democracia directa de los antiguos. La iniciativa popular sería una suerte de poder de legislar que tiene el pueblo. Cualquiera de nosotros puede presentar un proyecto de ley, vamos a diputados o a senadores, lo presentamos y termina cajoneado ahí ese proyectito. Cuando algún diputado, algún senador necesita algo y no se le ocurre ninguna idea, los asesores del que hacen van ahí a mesa de entrada y se fijan a ver los proyectos que presentó la ciudadanía por su cuenta para ver si rescatan algo interesante y poder presentarlo, ¿no? Eso está permitido. Por lo general, como nosotros sabemos, es del Poder Ejecutivo que se presentan los proyectos y a veces de la oposición, y a partir de ahí se discute en comisiones y después pasa a la asamblea, sobre tablas, como se dice, y ahí primero lo aprueba una cámara, después la otra, y si lo terminan aprobando el Congreso, después el Gobierno Nacional, el presidente de la Nación, resuelve promulgarla o vetarla. Depende de lo que suceda. Algo de esto vimos cuando pasó la ley de interrupción voluntaria de embarazo, y el otro año cuando lo aprueba Cámara de Diputados y finalmente el Senado no lo termina aprobando. Sí, imagínense si el Senado lo hubiera aprobado, después quedaba en el criterio, en la decisión del presidente en ese momento Macri, si la vetaba o finalmente promulgaba esa ley. Esta iniciativa popular, ¿qué significa? ¿No? Hay que juntar una serie de firmas, generalmente entre el 13 y el 10% del padrón electoral, y una vez que se juntan esas firmas, se presenta al gobierno, ¿qué cosa? Ese proyecto. El gobierno, una vez que recibe el Congreso, que recibe ese proyecto,
se ve obligado a bajarlo al Congreso y el Congreso lo que hace es no discutirlo por comisión, sino directamente discutirlo sobre tabla. Vuelvo a decir, sobre tabla es ver cuando todos los diputados están reuniendo, generalmente los miércoles, y debaten una ley que a veces se televisa y después en senadores. No pasa por comisión, directamente va a tabla. Eso vuelvo a reiterar, como pasó con la audiencia pública, o con el plebiscito, mejor dicho. La iniciativa popular es el derecho de presentar una ley que tiene un colectivo y que el Congreso lo discuta, pero no por discutirlo el Congreso lo va a aprobar. El Congreso puede modificar esa ley, puede rechazarla o puede directamente, ese proyecto mejor dicho, puede directamente promulgarlo como ley. Y la revocatoria es el derecho, la facultad que tiene el pueblo de destituir a un funcionario por mal ejercicio en sus funciones. Acá la revocatoria sería una combinación de la iniciativa y el plebiscito. Se juntan X cantidad de firmas, un porcentaje del padrón, se presenta al gobierno y el gobierno ¿qué hace? Convoca un plebiscito. ¿Está usted en acuerdo en destituir a tal funcionario de sus funciones o está usted en desacuerdo de destituirlo? Y acá sí es vinculante. Si el pueblo resuelve que ese funcionario tiene que ser destituido, se destituye. Estos son mecanismos de democracia semidirecta. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires lo tiene. La Constitución de la Nación Argentina tiene el plebiscito y la audiencia. Se está como no aplicando todavía porque hay que hacer las reglas. O sea, si bien lo establece la Constitución, después hay que explicar los mecanismos y regular esos mecanismos para ver cómo se aplica. Lo importante es que figuren en la Constitución y lo importante es que se piensen en estos mecanismos como para mejorar la participación del pueblo en la toma de decisiones. Acá ya estamos terminando la presentación esta y lo único que me queda decirles en este caso es que acá lo que estuvimos haciendo es hablar de la democracia como participación del pueblo en la toma de decisiones. En este aspecto tenemos la democracia directa y la democracia indirecta. La democracia directa es aquella en la que el pueblo directamente participa en la toma de decisiones. Y la indirecta es la que el pueblo no participa directamente, sino que lo hace a través de sus representantes, que es la forma de democracia que se aplica en la actualidad. En los próximos encuentros ya no vamos a hablar de la participación del pueblo en la toma de decisiones, sino lo que vamos a hacer es cómo el régimen democrático se lleva a la práctica, a la realidad, a partir de los dos grandes sistemas o regímenes políticos de la democracia actual, lo que conocemos como parlamentarismo y como presidencialismo. Eso lo estaremos viendo en los próximos encuentros. Buena semana y, como estamos diciendo en todos lados, cuídense y quédense en casa. Nos estamos viendo.